tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a otra entrevista acá por las pantallas de TVUT. Vamos a hablar de cambio climático, de impacto en la biodiversidad y para ello se encuentra en contacto con nosotros vía Zoom, vía telemático, el doctor Gonzalo Silva, del Departamento de Producción Vegetal de Los Ángeles, la sede de Los Ángeles de la Universidad de Concepción. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo anda todo? Muy bien, pero yo estoy en Chillán. Ah, está en Chillán, perfecto. Sí, perdón, la Facultad de Agronomía en Chillán. Sí, no hay problema. Vamos desarrollando los temas. Hay publicaciones en ese sentido, desarrollos que se están realizando por parte de ustedes, estudios. Vamos con lo primero. ¿En qué se está trabajando directamente que está pronto ya a publicarse? A ver, lo que pasa es que hace tiempo que la facultad está trabajando en medidas que controlen los efectos negativos del cambio climático. Pero resulta que todas esas medidas tienen algún efecto sobre las condiciones ambientales. Por ejemplo, las mallas que está colocando algún colega para frutales para evitar el efecto extremo de temperatura. Eso filtra luz, por ejemplo, y los insectos se guían mucho por la luz. Eso afecta a plagas y afecta también a los polinizadores y afecta a los enemigos naturales que son los insectos benéficos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo ahora y cerca de publicar ya son los primeros estudios en ver cómo afectan esas mallas a los insectos plagas, a los insectos benéficos que pueden ser polinizantes o enemigos naturales básicamente. Y también evidentemente cómo están afectando algunos productos nuevos que son bioinsecticidas en abejas. Básicamente eso es lo que tenemos más reciente. ¿Sobre qué zonas se está trabajando en esta publicación en particular? ¿Qué áreas de la región del Biobío, de la región de Ñuble? ¿Cuáles son las zonas que se están testeando y que van a ser pronto ya publicadas? Bueno, por ahora nos hemos centrado en Ñuble, que es donde está el mayor desarrollo. Estamos comenzando a firmar convenios con un colega que también está trabajando con estas mallas en México, para que también puedan ver si le está pasando algo similar a ellos, porque ellos tienen más radiación que nosotros. Así que están viendo cómo puede pasar y pronto esperamos hacer este año, empezar desde Curicó hasta prácticamente la región del Biobío completo. ¿Cuánto conoce del mundo agrícola precisamente de estas temáticas y de lo importante que resulta concientizarse y saber de los efectos que provocan estas mallas? ¿Hay conocimiento o estamos recién en pañales pensando o comparando con otros países, por ejemplo, países de la OCDE? No, Chile en ese aspecto es líder. De hecho, las mallas que se desarrollan en México y que se venden inclusive en varias partes del mundo fueron desarrolladas por un colega de aquí de la facultad. Así que en ese aspecto Chile está pero realmente bien. Y especialmente nosotros como Universidad de Concepción, que fue de donde salió todo. Pues el colega Richard Bastía ha ganado reconocimiento internacional, ha ganado algunos premios inclusive por su investigación. Y nosotros somos los que estamos revisando. Otro colega ha visto enfermedades, otro colega fertilidad, otro colega la parte suelo, riego y yo veo la parte insectos. Entonces en ese aspecto no tenemos nada que envidiarle a ningún país desarrollado, por decirlo así, miembro de la OCDE, porque estamos trabajando nosotros como líderes de esto. Surgió de nuestra región, surgió de nuestra universidad y somos líderes en eso. Para ir avanzando en nuestra situación que obviamente se espera seguir desarrollando, hablamos de los efectos del cambio climático y directamente en los insectos. Muchos no podemos quedar solamente en enfocarnos en la sequía, en la falta de agua, pero la biodiversidad se ve directamente afectada. ¿Qué han logrado fotografiar ustedes a nivel de la región o a nivel país? Bueno, yo creo que el mejor ejemplo que ustedes tienen es, por ejemplo, las noticias que están apareciendo en Santiago sobre este famoso chinche que está atacando los árboles. Yo sé que lo han visto en noticias y todo, y eso es porque las condiciones climáticas han cambiado. ¿Qué sucede? Por ejemplo, hay una especie que se llama chinche pirata o también llamada chinche africana. Si ustedes me hubieran preguntado 15 años atrás, oiga profesor, ¿es posible que hubiera llegado este chinche a Chile? Yo te hubiera dicho ninguna posibilidad por clima. Pero ¿qué pasa en Santiago hoy en día? No llueve, muy poquito, el frío no es el frío que tenemos en Chillán o Concepción, y esta especie se adapta. Pero esta especie, ¿hasta dónde está llegando? Hasta el Cachapoal, que es donde empieza el frío, hacia el sur, ¿se fijan? Entonces, evidentemente, estamos teniendo mayor incidencia de una especie, menor incidencia de otras, tenemos riesgos potenciales. La semana pasada apareció en la revista Newsweek, por ejemplo, que con el cambio climático hay países, entre ellos Chile, que podríamos estar en riesgo de que empezaran a llegar insectos que transmiten el virus de la malaria, el chikungunya. Posibilidades, probabilidades. Ustedes saben que se han detectado en Iquique, Arica y en la isla de Pascua. ¿Y en qué avanzar actualmente para precisamente ir frenando esto? No, y que básicamente lo que tenemos que hacer, bueno, todas las instituciones que tienen este tipo de labores de vigilancia tienen que comenzar a reestructurar su programa. El SAC, por ejemplo, lo está haciendo permanentemente.
Y ellos ahora, por ejemplo, esta plaga que detectaron, dijeron no, no es complicada, es nueva, todo lo que ustedes quieran, pero puede causar molestias si entra en las casas. ¿Se fija? Pero por otro lado también viene la parte de que vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con algunas cosas. Por ejemplo, del momento de la sequía, va a hacer que las zonas húmedas de las casas tengan más insectos. Entonces, y la gente va a tener que empezar a perderle el miedo a las abejas, perderle el miedo a las tijeretas, perderle el miedo a cualquier otro insecto, porque hay gente que le tiene pánico a los insectos. Entonces la gente tiene que acostumbrarse a que esta fauna va a estar permanentemente en el jardín, va a estar ahí, y que por lo tanto mientras nosotros no la molestemos, tampoco nos va a hacer nada. Entonces tenemos que aprender a convivir con una mayor diversidad. ¿Y cuáles son las proyecciones que se hacen de este escenario? Bueno, a ver, las proyecciones son de dos tipos. La primera es la sequía. Entonces, como es la sequía, de partida van a haber zonas geográficas que van a cambiar su clima. Algunas zonas van a estar secas y por otro lado otras zonas van a sufrir inundaciones. Yo creo que lo han visto todo en la noticia. Algunas especies donde hay inundación, algunas especies van a desaparecer. Donde hay sequía van a aparecer nuevas especies. Entonces, ¿qué se espera? Que especies que antes no podían establecerse en algunas regiones, ahora puedan porque el clima se modificó. Lo segundo es que por las condiciones de clima, los cultivos están modificando su rendimiento. Hay estudios, por ejemplo, de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos que dicen que las lechugas están produciendo menos nutrientes. O sea, uno dice que es más sano que una lechuga. Bueno, la lechuga, ¿qué es lo que pasa? Hay tanto CO2 en el aire que la lechuga ya no filtra tanto CO2. Ustedes saben que las plantas son quienes filtran. Por lo tanto, está teniendo algunos compuestos químicos que no son tóxicos, pero que no los tenía. ¿Y eso qué está haciendo? Que los insectos, para poder obtener la misma cantidad de alimentos, tengan que comer más. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos que decir, ¿sabes qué? Vas a comer, no sé, esta proteína. Pero resulta que en vez de estar al 50%, ahora baja al 20%. Entonces, para obtener la misma cantidad de proteína que tengo que hacer yo, comer más. Y eso es lo que está pasando con insectos en varias partes del mundo, que están siendo mucho más voraces, que se están reproduciendo más. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas les son más favorables, o sencillamente están comiendo más porque las plantas, por el clima que están siendo sometidas, están produciendo menos vitaminas, menos nutrientes, y por lo tanto comen más. Y por otro lado, en los partes de inundación se mueren, se acaban. Y en Ñuble y aquí en Biobío, ¿qué han detectado ustedes precisamente en esto? En el comportamiento de los insectos y también en la producción de vegetales o de frutas. Bueno, nosotros lo que hemos detectado es que la incidencia está aumentando. De hecho, por ejemplo, también hemos detectado que los insectos y los ácaros están apareciendo antes. Porque ya no tenemos, por ejemplo, esos inviernos lluviosos que solíamos tener antes. No sé si se acuerdan los que tienen mi edad, yo tengo 52 años, que las vacaciones de invierno, que eran 2 semanas en que llovía las 2 semanas completas. Ya no tenemos esas vacaciones de invierno. Entonces, hay muchas especies que al tener inviernos más suaves o menos fríos, están apareciendo antes. Y al aparecer antes, se están desincronizando de esos enemigos naturales y al mismo tiempo están apareciendo antes del estado fisiológico de la planta, que está más susceptible. Es decir, si antes aparecía, por ejemplo, con un tomate, no sé, que tenía 40 centímetros, ahí recién apareció un pulgón, que ahora está apareciendo cuando la planta tiene 10 centímetros, que es mucho menos factible que se defienda sola. Y en términos prácticos, vemos eso. En la microagricultura, en que aquel campesino, agricultora que conoce poco de este tema, ¿cómo en definitiva trabajar sus propios cultivos, sus propias cosechas si el escenario es este? Bueno, no, es decir, aquí toda la agricultura tiene que funcionar de un modo racional. O sea, los productores tienen que entender, los chicos y los pequeños, que se acabó la época, que está obsoleto eso de aplicar vía calendario, que está obsoleto eso de aplicar por estado fenológico. Se tiene que hacer un monitoreo y se aplica. O se compran enemigos naturales, como sea el cultivo, si sea orgánico o sea convencional. Lo que debe hacer ahora es el INEA, INDAP, nosotros las universidades y los distintos organismos, tenemos que realzar todos los programas de educación. En el fondo, no para formar a nuestros estudiantes, sino que ellos ya tienen la formación, sino que salir al campo, tener más programas, es que estén involucrados los productores y poder mostrarles todo esto. Ese es un poco el objetivo. Hay un trabajo bien importante, usted lo nombra, de línea. Hace muy poco, a través de nuestras redes sociales, llevamos el trabajo que están haciendo con los arroceros y arroceras, por ejemplo, nuevas modalidades de cultivo. ¿Esa es la línea de trabajo? ¿Hay que apuntar en ese sentido? Claro, digamos,
así como lo que hace la doctora Carla Cordero de INE con arroz es manejo racional de agua, se podría llamar por ponerle un nombre, nosotros tenemos que hacer manejo racional de recursos, especialmente de agroquímicos. Nosotros tenemos que entender que el agroquímico es una herramienta muy importante y que la vamos a necesitar. Y si la utilizamos mal, la podemos perder. Y si la perdemos, el insecto se va a comer todo. Entonces tenemos que cuidar todas las posibilidades, sean naturales o sean sintéticas, tenemos que hacer un manejo racional. Se necesita se utiliza cuando se necesita. No aplicaciones todos los viernes, aplicaciones cada 15 días, no. Porque si no, vamos a perder las herramientas que tenemos. Hay otro rasgo bien importante y que lo tocábamos antes de iniciar esta entrevista y habla del comportamiento de las abejas. Publicaciones, saberes, información que ustedes manejan en ese sentido. ¿Qué podríamos entregar hoy día como herramienta informativa a la propia gente? ¿Con qué situación precisamente, con qué contexto nos encontramos en el comportamiento precisamente de la abeja? Bueno, lo que pasa es que las abejas están afectadas ahora por lo que se llama un complejo multifactorial de problemas. Tienen plagas nuevas como es Varroa jacobsoni, que es un ácaro que se agarra que podríamos decir que es como un vampiro de la abeja porque le succiona la hemolinfa, que es la sangre. Tenemos virus nuevos también, en ese aspecto la doctora Marisol Vargas de aquí de la facultad está trabajando en ese tema. Y nosotros estamos viendo que además, por las condiciones climáticas, las abejas están como estresadas, por decirlo así, que es un término que se usa en insectos y en plantas, y al estar estresadas, tienen también las defensas bajas y eso la hace mucho más susceptible a los compuestos que se aplican en la agricultura. Yo les comentaba, nosotros estamos evaluando con una estudiante nuestra aquí de Magíster del Campus Concepción, con Michelle, qué tan tóxicos son para las abejas los insecticidas naturales. Ya sabemos que los sintéticos son tóxicos, por lo tanto, primera recomendación, si no queda otra opción que aplicar un insecticida, aplicarlo cuando no haya vuelo de abejas o el menor posible. Y segundo, los productos naturales, no por ser naturales, son inocuos. Nosotros hemos encontrado 2 productos que son realmente tóxicos contra abejas y son completamente naturales. A nivel del Ministerio de Agricultura, ¿no siente que hay falta de información en ese sentido para precisamente entregar esta información no tan solo a los grupos focalizados, campesinos, sino que el resto de la población también maneje estos antecedentes, esta información que usted entrega? Bueno, lo que pasa es que el Ministerio de Agricultura funciona a través de instituciones. Yo le puedo contar, yo trabajaba con el Ministerio de Agricultura a través de lo que es la formación de las leyes. Se está creando una ley, por ejemplo, para regular las feromonas, que son no sé si han visto estos cables rojos que coloca el saque en la calle, en los árboles para la obesidad botana, que es una polilla que ataca vid. Están también regulando ahora los productos naturales, porque había muchos productos naturales que entraban a Chile como suplemento alimenticio, así haciendo trampa, y ahora lo están regulando. Y participé también en su momento como consultor externo, ad honorem, como Universidad de Concepción, siempre participamos ad honorem, en la ley que regula la prohibición de los neonicotinoides en Chile para proteger a las abejas. Entonces, se están haciendo cosas, pero le corresponde a instituciones como INIA, INDAP, las instituciones públicas y la convocación pública como la Universidad de Concepción, hacer esa educación. El Ministerio Público tiene que, el Ministerio de Agricultura tiene que darnos como los lineamientos y nosotros trabajar, las instituciones. ¿Y esos lineamientos? Yo trabajo mucho con FIA. ¿Y esos lineamientos son los idóneos hoy? Digamos, todo se puede mejorar, pero es decir, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? 10 años atrás nadie pensaba que esto con las abejas iba a pasar. Comenzó a suceder los primeros señales, nadie pensaba que iba a pasar lo del COVID, por ejemplo. Entonces hubo mucha gente, claro, que después dijo, ven, yo lo dije. Claro, pero es decir, hay tantas cosas, hay tantos problemas que es difícil, digamos, priorizar a veces. Y a veces cuando se prioriza, queda uno afuera. Doctor Entonces, Silva, no es parte del parte. Sí, doctor Silva, viendo el tema que nos afectó como marca Zona Sur y que todavía estamos viendo los efectos, que es decir, de cultivos enteros que se perdieron producto me refiero, de las emergencias forestales, y viendo el comportamiento y migración de especies, ¿cuál es el comportamiento de la especie una vez que ocurren estos eventos de incendios forestales? ¿Vuelven al lugar? ¿Qué comportamiento tienen? Bueno, va a depender. Va a depender de cómo se recupere el ecosistema. Porque si el ecosistema se recupera, por ejemplo, nosotros hablamos en agronomía del banco de semillas del suelo. El banco de semillas del suelo normalmente todos los años germina entre 1 al 5%, por lo tanto, por eso es que todos los años tenemos más o menos las mismas especies.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguna de esas semillas fue realmente afectada por el fuego? Recuerden que una buena parte del fuego fue subterráneo. Puede ser que la composición de plantas que hay en ese ecosistema sea distinta, no sea igual a la anterior. ¿Y qué va a pasar? Evidentemente que las especies asociadas a esas plantas son otras, no necesariamente son las mismas a las que habían antes. Yo estoy seguro que más de algunos de ustedes escuchaban conversaciones. Yo me acuerdo cuando la orilla del río estaba lleno de tal planta, o esta parte estaba lleno de esta otra planta, y ahora lo único que se ve es esta otra. Es como ver, por ejemplo, no sé, los aromos que van cada vez colonizando más, y todas las especies que ganan un espacio ecológico desplazan a otras. Por lo tanto, es posible que la especie se vaya, digamos, se desplace hacia un lugar donde encuentre la planta de la que se alimenta, de la que se hospeda, de la que se reproduce, o bien sencillamente regrese siempre y cuando el ecosistema se reponga con la diversidad que tenía antes. ¿Qué pasa con el fuego? Algo de esto conversamos con Forestal de acá de la Universidad de Concepción. Cuando el fuego pasa a ras y cuando el fuego ataca ya las profundidades de la tierra, del suelo, ¿qué tipo de especie es la que se ve afectada? Y junto con eso, sé que quizás no es el campo de acción directo, pero ¿qué pasa con la siembra, con la resiembra en ese sentido? No, en este caso se pierde mucha de la materia orgánica que está en el suelo, por lo tanto los suelos se empobrecen. Entonces lo más probable es que los rendimientos que se obtengan sean mucho más bajos. Así que decir es parte del, ¿cómo se llama? Hay un ejemplo muy clásico que se llama, bueno, una fotografía, perdón, que la tiene la FAO, que es son unos agricultores brasileños que le dieron un terreno, creo que 1,5 hectáreas, en un lugar donde quemaron la selva y no crece nada. Y la quemaron para poder, ¿cómo se llama?, dárselos como terreno agrícola. ¿Cuáles son las mejores experiencias extranjeras precisamente en zonas que se ven altamente afectadas por incendios forestales? No una, sino 2 y 3 veces. Aquí hemos tenido incendios del 2005, sí, 2017, lo mismo acá y en las mismas zonas. Quillón, ¿qué decir, por ejemplo? Sí, bueno, yo conozco las mejores las experiencias que he visto de investigación en este tema, las he visto en la Universidad de California y en una universidad en Australia, no recuerdo el nombre, que es una agrícola también, que tienen los estudios, que tienen de hecho hasta un departamento dentro de su facultad y que se especializa solamente en ese tema, porque ellos entendieron que lamentablemente, y horrible que nos acostumbremos a esto, porque todos los años son los incendios. Entonces uno dice California todos los años, Chile todos los años, Australia todos los años, es una cosa realmente tremenda, España todos los años inclusive. Entonces varias universidades, entre ellas California, que es uno de los estados que más incendios forestales sufre, ya crearon sus departamentos dentro de las respectivas facultades. Doctor, en esa misma línea, pensando que van cambiando siempre las coyunturas, los contextos son distintos, avanza el cambio climático, ¿cuánto van cambiando en el rol académico? ¿Cuánto van cambiando las mallas curriculares? Que me imagino son muy distintas en el área de usted de hace 5, 10 y así, años atrás. ¿Cómo van cambiando y qué se va incorporando? Bueno, lo que pasa es que lo importante es ir haciendo una radiografía o tomar una fotografía de lo que está ocurriendo a nivel mundial. Es decir, cuando yo entré a agronomía en los años, a finales de los 80, el agrónomo todavía ya no era el ingeniero agrónomo que trabajaba toda la vida en el mismo trabajo. Se estaba recién hablando de emprendimiento, se estaba recién hablando, por ejemplo, de producir su propia empresa. Porque hoy en día la formación que tenemos los muchachos, por ejemplo, aparte de los ramos básicos, también se les tiene que entregar mucha formación en lo que es la parte de evaluación de proyectos, formulación y evaluación de proyectos, todo lo que es desarrollo rural, todo lo que es comunicación y divulgación de conocimiento y al mismo tiempo toda la parte de emprendimiento. Porque según las estadísticas, por ejemplo, de cada 10 trabajos que hay hoy en día, para ingeniero agrónomo o ingenieras agrónomas, hace 10 años no existían. ¿A quién se le ocurría, por ejemplo, que iba a haber un ingeniero agrónomo o una ingeniera agrónoma con una empresa que diera servicios de aplicación de pesticidas con un dron? Eso no se le ocurría a nadie 10 años atrás, o 5 años atrás inclusive. Y en términos Entonces, eso es lo que hacemos. Y precisamente en el tema que señala usted, en términos de tecnología, ¿dónde está la vanguardia? ¿Dónde está el foco puesto precisamente en el rol académico, de enseñanza, proyectando lo que hemos analizado en estos 20 minutos de entrevista, en lo que presenta el escenario global? Lo que pasa es que no hay una institución o una universidad que digamos que sea buena en todo. Si usted me dice, por ejemplo, riego, yo le voy a decir Israel.
Los israelitas son especialistas, de hecho nuestro decano acaba de llegar de Israel, de una visita. Si ustedes me dicen, por ejemplo, frutales, yo pienso en California, pero si ustedes me dicen, qué sé yo, hortalizas, puede ser España, Almería. Entonces va a depender. Hay, por ejemplo, el control biológico, los holandeses son líderes mundiales. Entonces no hay una institución que sea fuerte en todo, sino que lo que debe buscar cualquier persona que esté en el área y quiera especializarse es ver quién es el especialista en el tema, más que buscar la institución, porque no hay instituciones, porque todos te dirán, ¿cuál es la mejor universidad del mundo? No sé, Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Yale. Perfecto, pero ninguno tiene agronomía de esos tres. Bien, doctor Gonzalo Silva, gracias por estar con nosotros y conversar sobre esta temática más presente que nunca hoy día, con los efectos que está generando el cambio climático, no tan solo a nivel país, sino a nivel global, tal como lo conversamos ahora. Gracias por este contacto. No, al contrario, para lo que ustedes necesiten, a su disposición. Muy amable. Muchas gracias. Ahí está, como siempre, ustedes manténganse en la sintonía de TVU, más entrevistas interesantes como esta, obviamente todos nuestros, la semana de lunes a viernes, acá por las 22 horas por las multiplataformas de TVU. Chao, que estén muy bien.